Entonces pasamos entonces ahora al manejo de la insuficiencia cardíaca estable o crónica. Nosotros queremos hacer cuatro grandes cosas cuando manejamos una falla cardíaca. Manejar su causa y sus comorbilidades. Dos, manejar el estilo de vida y hacerle rehabilitación cardíaca, que es básicamente ejercicio. Tres, una farmacoterapia adecuada que mejore tanto los síntomas como la morbimortalidad. Y cuatro, que se mete un poquito en lo anterior, dispositivos de asistencia cardíaca que busquen exactamente lo mismo. Entonces el manejo de la causa es tremendamente importante. Nosotros vamos a cada paciente con falla cardíaca que tenemos, encima de los medicamentos que le vamos a poner ahorita, que yo ya se los cuento, vamos a tener que manejar pues, la causa del paciente. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro, es un tipo de 35 años y es muy moreno, la familia no es tan morena, pero él está como muy bronceado y encima de eso tiene pancreatitis y esteatorrea y le dio diabetes y comenzó a tener signos de falla cardíaca, ese paciente probablemente tiene una historia, tiene un cuadro de hemocromatosis. Acuérdense que la hemocromatosis, bueno, y le dio cirrosis, pongámosle para completar el cuadro encima. Entonces, en esos pacientes, en los pacientes que les da falla cardíaca por hemocromatosis, encima de todo lo que yo le voy a hacer, tengo que ponerle pues algo para manejar la hemocromatosis. Entonces, ellos, por ejemplo, se ponen a hacer flebotomías para prevenir que siga un daño orgánico. Bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Valvulopatías. Las valvulopatías usualmente la insuficiencia cardíaca, la presencia de síntomas, es una indicación casi que global para cambiar la válvula de manera quirúrgica. Casi que global. Entonces, lo mismo. Todo paciente con falla cardíaca se le tiene que manejar la causa. Las comorbilidades también son importantes, hay muchas, no vamos a hablar de todas. Solo quiero hacerles como énfasis en un par de ellas que a la gente usualmente no habla mucho y son bastante diferentes que en la población general. Entonces, una de ellas es la deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro en los pacientes con falla cardíaca se maneja un poquito más agresivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para reponer hierro de manera, y ojo aquí, intravenosa? Una hemoglobina menor de 15, una ferritina menor de 100 o una ferritina entre 100 y 300 con una saturación de transferrina menor del 20%. Estos son parámetros que ustedes perfectamente pueden encontrar en una mujer joven con anemia ferropénica, ni siquiera muy severa, una anemia ferropénica leve. Y pues claramente esa paciente no se le va a poner tratamiento intravenoso. Pero entonces en este caso estos pacientes sí se benefician de un manejo parenteral con hierro. Entonces, como para tenerlo en cuenta, no es para hacer mucho énfasis en esto, pero es para que tengan en cuenta de que estos pacientes es algo que pueden discutir en pisos, ¿no? Reponerle hierro dependiendo de la ferritina. Lo otro, quiero hablar que esto fue un boom hace unos meses. Fue un estudio que se llamaba el estudio COAPT. Entonces, rápidamente, a los pacientes con falla cardíaca, imagínense, pongámoslo por aquí. El corazón tiene bueno, el corazón del ánulus cardíaco le salen las válvulas, ¿cierto? Si este es el ventrículo izquierdo, la válvula que separa la aurícula del ventrículo es la válvula mitral. Si mi paciente comienza a tener una falla cardíaca y el corazón se comienza a dilatar, las válvulas no crecen, ellas quedan del mismo tamaño. Pero como el corazón se dilató, se genera una insuficiencia mitral funcional o secundaria, en donde la sangre que yo tengo aquí, ya que esto ya no se logra juntar, comienza a devolverse. A esta insuficiencia mitral muchas veces no se le paraba mucha atención, hasta que salió este estudio, se llama el estudio COAPT. Y en este estudio lo que hicieron fue ponerles un MitraClip, una válvula protésica, a pacientes con valvulopatía mitral secundaria a la falla cardíaca. Y miren cómo impactó la tasa de hospitalización y la tasa de muerte. Hubo una diferencia muy significativa. Entonces, lo mismo, ustedes, todo esto que yo les estoy diciendo es para que sepan cuando un paciente entra al hospital por falla cardíaca, se le van a hacer muchas cosas que a veces uno de estudiante, uno de interno no entiende por completo, porque uno se lee la guía y uno solo vio que hablaban de beta bloqueadores y de yecas, pero no vio que hablaran de nada de esto, y es porque muchas veces en la guía solo se ponía como manejo de comorbilidades. Pero miren que todo esto entra en el manejo de comorbilidades, la reposición parenteral de hierro, los MitraClip y así un montón de cosas más, ¿listo? Como para que lo tengan ahí en el fondo de la cabeza. En cuanto al estilo de vida, pues son recomendaciones que se dan básicamente en todas las enfermedades.
La rehabilitación cardíaca se le da mucha importancia, eso se hacen en centros especializados, se les pone a hacer ejercicio como ellos puedan, pero básicamente buscas eso. El ejercicio es buenísimo para el corazón, entonces se intenta lograr pues esa parte. Y la farmacoterapia le vamos a poner mucho énfasis. Entonces, primer aviso tremendamente grande, y creo que eso lo tengo aquí, sí. Es que hay un paradigma, que ahorita lo vamos a criticar un poquito, pero hay un paradigma general, que es que en pacientes con FEBI reducida, los medicamentos que yo le voy a poner, que los vamos a llamar como terapia modificadora de enfermedad, la mayoría de ellos, buscan y logran disminuir la morbimortalidad. Es decir, los medicamentos que yo le voy a poner, que ahorita les voy a contar, hacen que los pacientes con FEBI reducida se mueran menos. Bien, eso es un concepto importante, se mueran menos. Pero que estos mismos medicamentos, cuando se ponían en FEBI preservada, no servían, no disminuían la morbimortalidad. Es un paradigma general y ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, la guía del 2016 habla de esto. Eh, pero ahorita lo vamos pues a corregir un poquito. Entonces, bajo este paradigma, uno cómo divide el tratamiento. En un tratamiento que alivia los síntomas, que no busca nada de la morbimortalidad, que eso se le aplica a cualquier paciente con falla cardíaca sin importar su FEBI, y una terapia modificadora de la enfermedad, que sí busca mejorar la morbimortalidad, pero como vimos ahorita que clásicamente se pensaba que solo mejora la mortalidad de pacientes con FEBI reducida. Entonces, comenzamos con el alivio sindromático. Para el alivio sindromático, que básicamente es edema, ortopnea, etc., están los diuréticos. Los diuréticos, hay muchísimos diuréticos, pero en falla cardíaca nos limitamos básicamente a dos: furosemida y hidroclorotiazida. La furosemida va a ser nuestro pilar. Nosotros vamos a iniciar en un paciente que está estable, 20 a 40 miligramos vía oral usualmente iniciamos cada día, y si toca subir la dosis, lo partimos cada 12. Pero ese va a ser nuestro medicamento amigo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Llevar al paciente a un peso seco y después, ahorita no, por ahora no miren la parte de dosis máxima, eso lo vamos a ver más tarde, pero queremos quitarle o dejarlo hasta peso seco, y cuando llega a peso seco dejar la dosis mínima para que él no genere edema. En cada paciente se va a titular de una manera diferente y cada paciente va a tener una dosis diferente. Pero iniciamos con 20 y si el paciente sigue con edema, pues lo vamos titulando. Usualmente se duplica la dosis. Ahora, esto lo vamos a hablar más tarde. Pasemos de esto. Aquí. Entonces, ¿qué quiero que se lleven del anterior? Paciente con edema, necesito ponerle furosemida, inicio 20-40 miligramos día o cada 12 horas y lo voy duplicando la dosis hasta llevarlo a peso seco. Cuando esté en peso seco, le busco la dosis mínima para mantenerlo ahí. Eso claro. Ahora, la terapia modificadora de enfermedad o la terapia que me va a mejorar morbimortalidad son todos estos medicamentos. Todos ellos se han demostrado en algún estudio mejorar estas escenas que yo les cuento. Lo importante es, no todos se pueden iniciar de primerazo. Entonces, ¿qué dicen todas las guías, las americanas y las europeas? Que usted tiene que comenzar el manejo de falla cardíaca con dos medicamentos, un IECA y un beta bloqueador. ¿Listo? Entonces, usualmente, por lo menos para Bogotá, Fundación Cardioinfantil, Mederi, los medicamentos que ustedes más clásicamente tienen que conocer son enalapril y carvedilol. ¿Listo? También metoprolol-succinato, pero voy a hacerle énfasis y voy a hablar de aquí en adelante con estos dos. En el april, carvedilol y, bueno, ya hablo de los sartán. Entonces, en el april, recuerden, se inicia 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas. Y aquí es la clave. Aunque no hemos subido al canal el video de hipertensión, en la tutoría que nosotros tuvimos de hipertensión, hablamos de que un paciente hipertenso, la idea de nosotros era manejarlo con la menor cantidad de antihipertensivos posibles. Si él tenía incluso un solo medicamento, y a una dosis mínima, que eso era perfecto para nosotros. Y que si yo necesitaba subirle la dosis, pues, o sea, si el paciente seguía hipertenso, yo prefería no subirle tanto la dosis, sino que añadir un segundo antihipertensivo. Ese era como el dogma en la hipertensión. Ahora, en la falla cardíaca es un tema completamente distinto. Y eso es algo clave, es algo que se les van a preguntar, pues es algo que ustedes tienen que saber. Y es que en falla cardíaca lo que nosotros buscamos es llegar a estas dosis. ¿Listo? Aquí perseguimos dosis, aquí no perseguimos efecto.
Es decir, aquí no perseguimos, no sé, bajar la hipertensión arterial. No, aquí eso no nos importa. Aquí nos importa llegar a estas dosis. ¿Por qué seguimos tan ciegamente estas dosis? Porque estas fueron las dosis que demostraron efectividad en reducir mortalidad en los estudios, pues, de cada medicamento. Entonces, este medicamento que iniciamos 2,5 a 5 cada 12, queremos subirlo hasta 10 a 20 cada 12. Bien, con 10 nos quedamos felices, pero 20 sería óptimo. El carvedilol lo comenzamos 3.125 a 6 miligramos cada 12 horas y nuestra meta va a ser subirlo hasta 25 miligramos cada 12 horas en la gran mayoría de pacientes y 50 pues en aquellos que son un poquito más pesaditos, más de 85 kilos, pero en general 25 miligramos cada 12 horas. La dosis de metoprolol-sucinato pues está aquí, 12 a 25 y máximo 200 día, y el losartán 25-50 cada día y máximo aquí aparece 150, pero en algunos sitios ustedes lo van a encontrar como 100 miligramos al día. ¿Listo? Entonces, lo que dijimos, iniciar dosis bajas y ir titulando. Ahora, ustedes, ese paciente, después de iniciarle su IECA y su beta-bloqueador, carvedilol y enalapril, lo van a mandar para la casa y vuelven en unos meses. Cuando vuelven es muy importante medirle función renal y electrolitos, porque ambos medicamentos pueden generar cosas con esos dos paraclínicos. El problema principal de estos dos medicamentos y de todos los que vamos a poner en general es que suben mucho el potasio. Entonces, este electrolito se va a volver el más esencial en la falla cardíaca. El enalapril, como es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, hace que a la larga la aldosterona no funcione. Si la aldosterona no funciona, no es capaz de meter sodio y sacar potasio. Si yo no saco potasio, mi potasio se comienza a acumular en el cuerpo. Entonces, este me va a subir el potasio. El carvedilol lo hace de manera indirecta. Acuérdense que los beta bloqueadores inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa. Si yo inhibo la bomba sodio-potasio ATPasa, que su función es meter potasio y sacar sodio, como yo no estoy metiendo potasio, se queda afuera y en la sangre y pasa exactamente lo mismo. Entonces, dos medicamentos que suben el potasio, por eso es importante medirlos. Después de unos meses, el paciente ya yo logré llegar a estas dosis que hablamos aquí y sigue sintomático, ojo, y sintomático más que edematoso, sintomático tipo disnea. O sea, ¿por qué? Porque si un paciente llega y está pues hinchado, parece un muñeco Michelin, nada, a ese paciente hay que ponerles y titularles el diurético. Pero la parte de estos medicamentos, pero la parte como la disnea y eso sí va un poquito más, y la fatiga, la debilidad, sí va más con estos medicamentos. Entonces, si después de unos meses él sigue sintomático, llegaron a la dosis máxima, y a propósito, una cosa que no aclaré, la dosis que buscamos aquí es esta, pero si el paciente, por ejemplo, no sé, lo estamos siguiendo y ya está con 10 miligramos cada día, lo queremos pasar a 20, pero su potasio está en 5,1, ya no nos podemos mover. Ya si le subimos más, le va a dar hipercalemia y pues le va peor. Entonces tiene una dosis máximas toleradas, ese paciente sigue sintomático y ojo aquí, esto los puede salvar de muchos parciales, exámenes de residencia y tiene una fe menor del 35%. A ese paciente le añadimos un antagonista del receptor de mineralocorticoides. ¿Por qué 35%? Si ustedes se fijan, el algoritmo que estamos siguiendo es de FeB reducida, eso es correcto, menor del 40%. ¿Qué es lo que pasa? Los estudios iniciales que salieron de los medicamentos que vamos a ver de aquí para abajo, todos se hicieron con una FeB menor del 35%. No sé por qué. O sea, me parece que eso es enredarse más de la cuenta. Pero bueno, es como están las guías actuales, toca ver si eso se van a modificar después. Entonces, menos 35%, sigue sintomático y dosis están óptimas. Entonces, si pasamos y le añadimos el antagonista receptor de mineralocorticoides, nuestra primera opción, por lo menos aquí en Bogotá, es spironolactona. Comenzamos 25 miligramos día y nuestra dosis objetivo es 50 miligramos día. Ojo, como es un antagonista receptor mineralocorticoide, aldosterona, causa exactamente el mismo efecto de los demás de la hipercalemia. Entonces, otra razón más por las que tener en cuenta el potasio. Una vez llegamos a este punto, si el paciente sigue sintomático, la guía nos dice considere alguna de estas opciones.
tenemos tres grandes opciones. La primera opción es reemplazar el IECA que teníamos, entonces cambiar el enalapril por lo que nosotros llamamos el sacubitril valsartán. El sacubitril, el valsartán es un ARA2. Hablando del ARA2, me voy a volver un segundo aquí. Y es que eso creo que ya es algo que la gente usualmente ya sabe. Pero si ustedes por alguna razón no toleraron el IECA, ahí es donde se pasa a losartán. ¿Listo? Ambos son de manera como intercambiable. ¿Listo? No los juntan nunca, sino que es IECA más beta-bloqueador. Si no funciona el IECA, pasan al losartán. Pues al ARA2. ¿Listo? Ahora sí, con esa aclaración hecha. Entonces, ¿qué es lo que es el sacubitril? El valsartán es un ARA2, el sacubitril es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una enzima encargada de romper los peptinodiuréticos, desactivarlos. Los peptinodiuréticos son nuestros amigos, son de cierta manera un diurético. Entonces sacan líquido y eso hace que el corazón pues no genere lo mismo, la remodelación ventricular. Entonces el sacubitril valsartán básicamente es un ARA2 más alguien que inhibe la enzima que rompe los peptinodiuréticos. Entonces, el estudio que salió de esta molécula se llama el Paradigm HF. Es un estudio que demostró que qué pena, que el sacubitril valsartán, que le ponían el nombre de esta molécula, era superior y en la gran mayoría de veces de manera estadísticamente significativa en muerte cardiovascular, hospitalización, en muerte por cualquier causa. ¿Qué condiciones tienen que haber para que yo ponga este medicamento? La primera, que siga sintomático, por eso entré en el algoritmo. Y lo segundo, lo que yo más quiero que ustedes se le pongan atención, tanto en la vida como en términos de parciales, es esto. El paciente tiene que haber tolerado un IECA o ARA2 a dosis adecuadas. En cuanto al enalapril, que es como el medicamento que llevamos hablando más, eso habla de una dosis de 10 miligramos cada 12 horas. ¿Listo? Si yo tengo un paciente sintomático que toleró el IECA y encima de eso está estable, que pues es una condición medio lógica, eh, estas dos a veces no son no son, pues uno se lo olviden, pero dicen, uno, que tiene peptinodiuréticos elevados, que la mayoría los tienen, entonces esta se puede medio olvidar, y la otra que tuvo una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el último año, básicamente sintomático, listo, importante, y haya tolerado el IECA a ese paciente. Lo que yo voy a hacer es cambiarle el IECA, el enalapril, por sacubitril valsartán. Hago énfasis en la palabra cambiar, ¿listo? Importante, muy importante. Les gusta preguntar esto. Entonces, si ustedes están en un parcial, les hacen la pregunta, puede haber una opción que diga añadir, ¿cierto? Sacubitril valsartán y otra sustituir IECA por sacubitril valsartán. Es esta, ¿listo? Preguntas fáciles. Listo. Entonces, primera opción. La segunda opción, la guía le dice, evalúe la necesidad de terapia de resincronización cardíaca. Entonces, ¿qué es la terapia de resincronización cardíaca? Voy a parar un segundo. Entonces, este video que nos van a mostrar ahorita muestra cómo la contracción del corazón se ve en condiciones normales y cómo se observa en condiciones donde tengo un bloqueo de rama izquierda. Entonces, comencemos viéndolo. The ventricles contract at the same time with every distributed excitation. Entonces voy a bajarle un poquito el volumen. Aquí lo vamos a adelantar un poco, pero si ustedes se fijan, cuando yo tengo un bloqueo de rama, lo que hace el corazón es contraerse de manera asimétrica, ya que por un lado el impulso está yendo sin dificultad, este lado se va a contraer primero y este lado se va a contraer después, haciendo una contracción que se ve así toda asimétrica. Esto es un problema porque en un corazón que ya está fallando, una contracción asimétrica tumba aún más la FEBI y da aún más síntomas. Entonces, esta gente logró descubrir una manera de hacer que esto volviera a la normalidad, de resincronizar al corazón, hacer que se volviera a contraer de una manera simétrica. ¿Cómo hicieron esto? Cogían, le ponían electrodos al corazón que llegaban a ambos ventrículos y uno que llegaba a la aurícula. Con todos estos electrodos, aquí sentían cuando se mandaba el impulso y ellos inmediatamente hacían hagan de cuenta, como que estimulaban el corazón de cierta manera para que se vuelva a contraer de manera simétrica.
Entonces ahí está mostrando el que siente el aurículo y ahí cómo se estimulan los ventrículos. ¿Listo? El resultado de esto es el siguiente. Es que cada vez que el corazón se contrae, aunque tenga bloqueo de rama izquierda, permite una contracción simultánea y eso de cierta manera resincroniza el corazón. ¿Listo? Entonces cumple la función que se perdió con el bloqueo. ¿De acuerdo a esto cuál es la indicación clara? Pues un bloqueo. ¿Listo? Entonces cuando yo tengo un paciente, la guía es un poquito enredada con esto, pero la guía les dice, cuando ustedes tienen un QRS ensanchado, de entrada considérenlo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El grado de recomendación es la razón. Si ustedes se fijan, estos colores no son gratis, estos colores son debido a que el grado de evidencia detrás de esto y el grado de recomendación cambia dependiendo de cuáles condiciones yo tengo. Si uno es un cardiólogo, pues uno tiene que poner atención a esas cosas. Si uno es un médico general, internista, estudiante, uno lo que tiene que llevarse es, en todo paciente con un QRS ancho, acuérdense, mayores a 120 milisegundos, que yo observe algunas de las anteriores, tengo que pensar en ponerle una terapia de sincronización. La cosa es tremendamente indicada cuando mi QRS es mayor de 150, ojo, la guía dice 150, con bloqueo completo de rama izquierda. Ahí es indicación 1A. Pero si yo tengo un mayor de 130 con bloqueo, considérelo. Ya no tiene la misma grado de evidencia, pero en términos prácticos es lo mismo. Hágale. ¿Listo? En la fibrilación auricular no permanente, o sea, la fibrilación auricular que todavía queremos devolverlo a sinusal, también es indicada la terapia de resincronización. ¿Listo? Pero condición clave, QRS ensanchado. ¿Listo? Última opción que nos da la guía en el paciente que sigue sintomático a pesar de terapia con IECA, beta bloqueador, y si era candidato a esto, espironolactona, ibabradina. ¿Listo? La ibabradina es un inhibidor de los canales FONI. Si ustedes recuerdan fisiología cardiovascular, en el nodo sinoauricular, que es nuestro marcapasos, el que le permite ser un marcapasos es unas corrientes de sodio que se llaman las corrientes FONI. Estas se llaman las corrientes FONI porque son corrientes que se van soltando solas. Entonces yo tengo, aquí muestran el potencial de acción. Cuando ya estoy aquí, que estoy en fase de reposo, estas corrientes comienzan a dejar, qué pena, a dejar entrar sodio, solitos, o sea, sin que nadie las estimule. De a poquito comienzan a dejar entrar sodio. Esta entrada de sodio hace que la célula se vuelva positiva hasta que eventualmente llegue aquí y se espolarice. ¿Listo? Es lo que le da la automaticidad al corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace la ibabradina? La ibabradina bloquea tus canales FONI, bloquea la entrada de sodio y al yo bloquear los canales FONI, esta que yo tenía, voy a dejarla aquí, esta subida, aquí está el umbral, esta subida se va a volver mucho más lenta, haciendo que eventualmente llegue al umbral, porque pues no me puede dar asistolia, pero llegue de una manera mucho más lenta. Debido a esto, debido a que cada impulso va a tomar más tiempo en iniciar, ¿listo? Voy a hacer que la frecuencia cardíaca disminuya. Entonces, la ibabradina es un medicamento cronotrópico negativo. Ahora, de acuerdo a esto, ¿cuál creen que es la indicación? Bueno, pues también tiene estudios de que mejora mortalidad. El de la ibabradina en realidad creo que se llama el Shift. Listo, aquí está el Shift. Ahora, la ibabradina, ¿cuándo es indicada? Pues cuando yo quiero bajar la frecuencia cardíaca. La indicación puntual es lo mismo. Un paciente sintomático, F menor al 35%, que tenga un ritmo sinusal con una frecuencia, y aquí pongo la clave, mayor a 70 latidos por minuto. En manejo con dosis máxima tolerada de beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ellos quieren bajar la frecuencia cardíaca. Si no lograron bajarla entre 50 y 70, que es como nuestro punto dulce, como el punto al que le queremos llegar, entonces ahí añado la ibabradina para meter al paciente aquí. Uy, me salí. Para meter al paciente entre 50 y 70. ¿Listo? A uno estudiante a veces le parece esto una frecuencia muy bajita, pero es la frecuencia a la que le queremos pegar en la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque acuérdense que el corazón se perfunde en diástole. Y si yo tengo un ciclo cardíaco muy seguido, lo que yo acorto, yo tengo, hagan de cuenta que esto es como mi representación, sístole y diástole. Cuando mi ciclo cardíaco se acorta, porque tengo muchos más seguidos, mi sístole relativamente
se mantiene larga, pero mi diástole es la que más corta el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero hacer es maximizar este periodo de perfusión del corazón. Entonces, para eso pongo una frecuencia cardíaca bien lenta, para que mi sístole esté así y mi diástole también sea lo más larga posible. Entonces, entre 50 y 70. Menos de 50, suspendo o ajusto beta bloqueadores y no considero ibradina. Mayor de 70, ahí es donde considero la ibradina. ¿Listo? A pesar de beta bloqueadores. La dosis inicial pues es 24 a 26 miligramos y 49 a 50 miligramos. Hay diferentes presentaciones y la dosis objetivo es 97 sobre 103. Pues la raya hace referencia a secubitril / valsartán. Y de la ibradina es 2.5 a 5 y se titula una dosis máxima de 7.5. Eso es lo que yo les decía ahorita, se titula a 50-60. Ese es como nuestro punto clave. Menor de 50 se suspende. Lo mismo pasa con los beta bloqueadores. Ojo, como que eso a veces lo preguntan. Si nada de lo que yo hice anteriormente me funcionó, y una cosa que yo aclaro aquí, son esas tres opciones, ¿no? Paciente que yo tenía con IECA, beta bloqueadores, espironolactona y sigue sintomático. Si ese paciente sigue sintomático y toleró un IECA, ¿sí? Toleró su IECA, tiene un bloqueo completo de rama izquierda, ¿cierto? Y por lo tanto pues tiene un QRS ensanchado. Y encima de eso la frecuencia está por encima de 70, él es candidato a las tres terapias. ¿Listo? Entonces no es que sea una o la otra, por eso es que la guía en el algoritmo las pone de manera paralela. ¿Listo? Son las tres. O sea, se ponen las tres y están las tres indicaciones. Si hay síntomas refractarios, yo voy a considerar medicamentos de última línea. Ahí está la digoxina, que es un medicamento, aunque mejora mortalidad, si se maneja bien, pues el punto es eso, si se maneja bien, tiene un rango terapéutico muy estrecho. Y un vasodilatador que es la hidralazina con dinitrato de isosorbide. O finalmente, pues si nada de lo anterior funcionó, considerar un trasplante cardíaco, que ya es una realidad en muchos países, incluyendo el nuestro a veces. Bien. Saltemos todo esto. Este algoritmo, este es el resumen de todo lo que hablamos. Lo que hice como de estructurar, como poner como diapositiva por diapositiva para que se les quedara un poquito más. Porque la guía lo ponía así tan fácil y muchas veces en las charlas, en las teorías generales los ponen así, pero a la gente no se le queda. Entonces hablamos de dosis, hablamos de cómo iniciar, cómo titular, cómo ver, qué poner la atención, el potasio, acuérdense el potasio, todos estos suben el potasio incluyendo el sacubitril y el valsartán. Y ya, eso es básicamente el manejo farmacológico. Hay una cosa antes de terminar importante de hablar, y es que ya hablamos de la cardioresincronización, ahora hablemos del cardiodesfibrilador. Son conceptos que la gente muchas veces mezcla y no sabe la diferencia. El cardiodesfibrilador hace lo que el nombre implica, desfibrila. Uno aquí en desfibrila el paciente que se va a morir. Acuérdense que uno habla de desfibrilación en la ACLS en un paciente que está en paro. Cuando uno está en paro, uno puede estar en paro por cuatro razones: tener asistolia, tener, ya pongo ahorita aquí falta uno, tener asistolia, uno puede tener una taquicardia ventricular sin pulso, o uno puede tener una fibrilación ventricular, o algo que no esté incluido en los anteriores tres, que se llama actividad eléctrica sin pulso. Cualquier otro ritmo que no sea los anteriores, que pues no tenga pulso. Estas dos no se desfibrilan, es decir, no se les pone electricidad, sino que se les pone adrenalina. Y estas dos sí se desfibrilan, se les pone electricidad, usualmente a una dosis alta. Y lo que hacemos con la electricidad es reiniciar el corazón. Entonces, de acuerdo a esto, cuando ponemos un cardiodesfibrilador, cuando queremos salvar a un paciente de un ritmo fatal. Entonces, si mi paciente con falla cardíaca tiene un antecedente de tener una arritmia ventricular inestable susceptible a desfibrilación, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, a este paciente es candidato a que en cualquier momento, y por eso la guía lo pone así como no en ningún punto particular, sino en todo el algoritmo. Si en algún punto le da esto, tiene tiene una FEBI bajita y tuvo un antecedente, implante el cardiodesfibrilador. Se pone subcutáneo, tiene los electrodos ahí, de tal manera que en el momento en que le dé el episodio de desfibrilación de taquicardia ventricular sin pulso, no necesita que alguien llegue a que y lo queme, sino el mismo dispositivo lo saca de la fibrilación. Esto es buenísimo.
Eso es como presión secundaria, cuando ya le dio. Cuando no le ha dado, ¿a quién yo le pongo el cardiodesfibrilador? A un paciente que está muy malo, es un paciente sintomático a pesar del tratamiento óptimo, con FEBI reducida menor al 35%, que tenga adecuada esperanza de vida, que no tenga un infarto últimamente y, palabra clave, palabra buscar en los parciales, con cardiopatía isquémica dilatada. ¿Listo? Si tengo esto, este paciente tiene mucho riesgo de generar una arritmia ventricular inestable. Entonces en ese paciente también le pongo el cardiodesfibrilador. Por último, este video ya es un poquito largo, pero ya me va a acabar. En pacientes con FEMR del 40%, acuérdense que el paradigma era sí, ponga el diurético, porque pues eso le mejora los síntomas, pero morbimortalidad no le va a mejorar mucho. Entonces esto se ha debatido un montón y cada vez se reevalúa más. Aquí hay muchos estudios, no es para que se aprendan cada uno por uno, pero es evidencia de que tanto los medicamentos que usamos como diuréticos para los síntomas, como los que usamos para mejorar la mortalidad, sí tienen un efecto en los pacientes. Por ejemplo, los IECA en FEBI intermedia y preservada tienen un efecto, especialmente en qué grupo de pacientes, en los pacientes con FEBI intermedia. ¿Listo? Pacientes con FEBI intermedia, fíjense que es un efecto de, pues, o sea, de mortalidad, aquí particularmente de mortalidad, estadísticamente significativo. En los pacientes con FEBI preservada completamente, ahí sí no, pues, no es significativo. Pero en otros pacientes, FEBI intermedia y el IECA le mejora desenlaces. El ARA2, entonces salió el estudio CHARM. Y el estudio CHARM mostraba de que si ustedes se fijan en FEBI intermedio, efectivamente mejoraba desenlaces. Lo mismo con los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, particularmente si nosotros miramos, por ejemplo, muerte cardiovascular, tienen un efecto adecuado en la FEBI intermedia. Entonces, hay muchos pacientes con FEBI intermedia que se van a beneficiar de exactamente el mismo manejo que nosotros hacemos en FEBI reducida. Todavía es un grupo que todavía falta estudiarlo bastante, pero ahí va. Y hay evidencia que se pueden manejar muy parecido. La espironolactona no mejora mortalidad, pero sí mejora tasas de hospitalizaciones y ya. ¿Listo? Pero entonces la cosa no es tan negra como se decía, no es que ya ninguno le funciona, no, sí tienen cierto efecto, de pronto no es tan marcada como en FEBI reducida, pero sí hay cierto efecto. ¿Listo? Dejamos aquí y vamos a pasar a insuficiencia cardíaca aguda, que esperemos sea el último video.